Imagina que estás en Madrid, una noche de 1941, afuera, la ciudad parece contener la respiración. Farolas amarillas, pasos rápidos, ventanas oscuras. Adentro, en el sótano de un edificio oficial, un hombre abre una puerta y lo primero que golpea no es la vista. Es el olor, una mezcla imposible de lejía, humedad y carne conservada en formol. El aire tiene ese sabor metálico que se pega en la lengua. En la mesa hay un microscopio viejo, de esos que crujen al girar el tornillo, y al lado una bandeja con ratones, no ratones de laboratorio como los que imaginas hoy. Estos vienen de una granja cualquiera, traídos en una caja de madera, con serrín y pulgas. El científico se pone una bata remendada, pero no se pone guantes. No hay. Se los cosió su esposa con retales de un paraguas roto y se deshacen con el alcohol, así que mete los dedos desnudos en una solución turbia, ajusta el foco con la uña y contiene la respiración para que no le tiemble el pulso. En la pared, clavado con chinchetas, hay un papel con un sello y una lista de nombres. No es un programa de investigación, es una lista de depuración. ¿Quién puede trabajar? ¿Quién está vigilado? ¿Quién ha sido borrado de la universidad como si nunca hubiera existido? El hombre la mira de reojo cada vez que alguien pisa las escaleras, y aún así, en ese sótano que huele a miedo y a desinfectante barato, está ocurriendo algo que contradice el silencio del país. Un cultivo crece, una reacción funciona. Un dato se sostiene en la libreta como una prueba de que el mundo todavía obedece a leyes, aunque el país parezca haberlas perdido. ¿Suena repulsivo? ¿Lo es? Porque esta historia ocurre bajo una dictadura, con hambre, censura y prisiones, pero también es la historia de los laboratorios españoles que en el mismo aire enrarecido aprendieron a respirar pequeños éxitos. De una gran nación que parecía condenada a apagarse, y que, en lugares como este sótano, empezó a encender chispas, y aquí viene el contraste que te va a perseguir hasta el final. La ciencia, que debería ser luz, avanzaba muchas veces como una luciérnaga, dentro de un frasco cerrado, brillaba y al mismo tiempo se asfixiaba. Ahora, acompáñame. Porque lo que parece una anécdota de ratones y formol termina conectando con una red de centros técnicos, con una radio extranjera, sonando bajito en un despacho gris, con un Nobel que no volvió cuando más lo necesitaban, y con una pregunta incómoda. ¿Qué se puede construir cuando el país te obliga a callar? Lo primero que debes ver no es una gran inauguración con banderas, es una mesa vacía. España sale de la guerra civil con las aulas rotas, los libros escondidos y los laboratorios saqueados. Se habla de reconstrucción, pero la reconstrucción empieza con un inventario humillante. Faltan reactivos, faltan tubos, falta electricidad estable, falta papel para escribir resultados, falta sobre todo confianza. Muchos de los mejores investigadores han huido, están encarcelados o han sido apartados. La palabra que flota sobre la ciencia es una cuchilla administrativa. Depuración. En ese clima nace una institución que lo cambia todo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Suena moderno, suena a futuro, pero su arranque tiene un sabor ideológico, casi litúrgico. Ciencia vigilada, ciencia que debe encajar en un relato oficial. No imagines un campus con cafeterías, imagina pasillos con retratos, oficinas frías y el eco de una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Esta investigación es leal? Y sin embargo, incluso dentro de ese corsé, la ciencia no se rinde del todo, porque la necesidad es una fuerza creativa brutal. Cuando no hay recursos, el laboratorio se convierte en taller, la pipeta se sopla a mano, el vidrio se recicla una y otra vez hasta que queda opaco. Se improvisan incubadoras con cajas forradas de lana, se mide con lo que se tiene, se repite, se vuelve a intentar, y cada vez que algo sale no es solo un resultado, es una afirmación de existencia. Piensa en el país de la cartilla de racionamiento, en las colas, en el pan oscuro, en el café que no es café, en los niños con rodillas huesudas. Ese mismo país quiere antibióticos, quiere vacunas, quiere mejorar cosechas, quiere, aunque no lo diga, vivir mejor. Y ahí, entre la propaganda y la escasez, aparecen los científicos como una especie rara. No llevan uniforme, no gritan consignas, pero están construyendo algo que el régimen también necesita, aunque le incomode. En esta primera etapa, la historia es la de los supervivientes, no héroes de película. Supervivientes con bata, con miedo y con una libreta que a veces tienen que esconder bajo el colchón,
Hay escenas que parecen pequeñas, pero son un mundo, un químico que para ahorrar alcohol, limpia el material con agua hirviendo y maldice porque sabe que se contamina. Una bióloga que recorta papel de embalaje para dibujar tablas de resultados, un joven ayudante que aprende a escribir en clave. En lugar de poner el nombre real de un compuesto, anota un apodo, por si alguien revisa la libreta. No es paranoia, es método de supervivencia. Y aquí aparece el primer giro, el primero de varios. La represión, que pretendía cortar las alas, también obligó a algunos a volar por debajo del radar. La ciencia española de los años 40 desarrolla un instinto casi animal. No destacar, no llamar la atención, avanzar en silencio, como una planta que crece pegada al muro para que el viento no la arranque, en los márgenes del CSIC, en pequeñas secciones, en laboratorios universitarios que han sobrevivido a base de terquedad, empiezan a surgir pequeños éxitos que vistos hoy parecen modestos, pero en aquel momento eran oxígeno. Por ejemplo, la batalla contra las infecciones. En un país pobre, una herida mal curada puede ser una sentencia. La penicilina, ese milagro moderno, se convierte en una obsesión. No siempre se consigue importarla. Hay controles, hay acuerdos, hay política. Entonces, algunos laboratorios se proponen fabricar al menos métodos, derivados, alternativas. No es solo ciencia. Es una carrera contra la fiebre, contra la gangrena, contra el niño que tose sin parar en una casa sin calefacción. La escena es cruda. Frascos reutilizados, cultivos que se contaminan, mohos que invaden lo que debería ser un antibiótico. El olor es agrio, como pan olvidado. El investigador se acerca, mira y sabe que semanas de trabajo acaban de morir en una película blanquecina. Eso también es la dictadura. No solo la policía, también el fracaso multiplicado por la escasez. Pero de pronto una tanda funciona, un lote sale limpio. Una prueba en placa muestra un halo claro. La bacteria se retira como si hubiera visto una amenaza. Ese halo, para quien está detrás de la bata, es una victoria íntima, casi una venganza contra la miseria. No suena una fanfarria, suena un suspiro. Mientras tanto, otra frontera se abre en un lugar que no imaginas. El campo. España es, en aquellos años, una enorme discusión sobre la comida. El régimen habla de autarquía, de autosuficiencia. En la práctica, la autarquía se siente como un candado. Pero el candado obliga a mirar la tierra de otra manera. Agrónomos, ingenieros, veterinarios. La ciencia aplicada gana peso. Se estudian plagas, se seleccionan semillas, se experimenta con fertilizantes, con riegos, con formas de mantener vivo un olivo, una vid, un trigo, cuando el mercado y la tecnología no llegan. Aquí el tono podría volverse gris, pero no. Hay energía, hay ingenio. Imagínate a un equipo midiendo humedad del suelo con instrumentos que hoy parecerían juguetes. Imagínate a un técnico que viaja en tren, horas, con una caja de muestras en las rodillas, cuidándola como si fuera un bebé. Porque esas muestras pueden salvar una cosecha entera. Imagínate el orgullo silencioso de mejorar un rendimiento un 5% en una comarca. Un 5% en un país hambriento es una revolución discreta. Y aquí llega el segundo giro, más incómodo. A veces, el régimen se apropia de esas mejoras como si fueran propaganda. España progresa, dicen los titulares, pero en el laboratorio, el progreso tiene las uñas negras de manipular tierra y la espalda dolorida de trabajar sin calefacción. La ciencia no es el desfile, es la trastienda. Y en esa trastienda, muchos investigadores aprenden a vivir con una contradicción. Sus descubrimientos ayudan a la gente, y al mismo tiempo sostienen el relato de quien les paga el sueldo y les marca el límite. Lo que hace esta época tan difícil de contar y tan fascinante es que nada es puro, ni el mal es solo mal, ni la luz es solo luz. Hay científicos que colaboran con entusiasmo con el aparato oficial, porque creen en él, o porque el sistema les da recursos, o porque simplemente quieren ascender. Y hay científicos que se muerden la lengua, que firman informes con la mano tensa, que evitan temas peligrosos, pero que, cuando nadie mira, enseñan a un estudiante a pensar. Escucha esto. En un régimen que controla palabras, enseñar a formular una hipótesis es casi un acto subversivo, porque una hipótesis empieza con un «¿y sí?» y el «¿y sí?» es una grieta en cualquier dogma. Hay una imagen que resume los años 40. Una biblioteca con huecos, libros retirados, revistas que no llegan, correspondencia científica filtrada.
La ciencia, que en otros países avanza en comunidad, aquí avanza con eco, y el eco distorsiona. Los investigadores españoles a veces trabajan sobre problemas que en el extranjero ya están resueltos, sin saberlo, o repiten experimentos porque no tienen acceso a datos recientes. Es como correr con los ojos vendados, y aún así hay momentos de conexión, como destellos casi clandestinos, cartas que viajan escondidas entre documentos administrativos, artículos que se leen en voz baja, un profesor que, tras cerrar la puerta del despacho, saca una revista extranjera arrugada como si fuera contrabando, entra un estudiante, mira el título en inglés, y siente la misma emoción que si estuviera viendo un mapa del tesoro. Aquí el relato se acelera, porque el país también empieza a cambiar, aunque sea lentamente. La década avanza. La Segunda Guerra Mundial termina. España queda aislada un tiempo, y ese aislamiento es una sombra larga sobre los laboratorios. Pero en las sombras, paradójicamente, se entrenan los ojos, empiezan a aparecer figuras que serán fundamentales después. No siempre son famosos. A veces son directores de instituto, jefes de sección, técnicos que nadie cita. Su superpoder es la obstinación. Saben que no van a publicar en las mejores revistas del mundo. No todavía. Saben que no van a tener equipos de última generación. Entonces se vuelven maestros de lo posible, y en esa escuela de lo posible surge un tercer giro narrativo. Los pequeños éxitos no son pequeños por su impacto, sino por cómo se cuentan. Desde fuera, parece que España no produce nada. Desde dentro, cada avance es un ladrillo en una pared que se construye sin planos. Por ejemplo, la medicina y la salud pública, no todo es penicilina. Hay campañas, hay laboratorios que producen sueros, que trabajan en diagnósticos, que mejoran métodos de control. Hay una conciencia práctica. Si no puedes competir en teoría pura, compites en soluciones. Mejoras la técnica, perfeccionas un proceso, consigues que un análisis sea más rápido, y eso salva vidas sin necesidad de titulares. El ritmo de esta historia se parece a un electrocardiograma. Sube, baja, porque por cada paso adelante hay un golpe que te recuerda dónde estás. Imagina el mismo investigador del sótano, años después, recibiendo una visita. No es un colega, no es un estudiante, es un funcionario que inspecciona, mira los frascos, pregunta qué se hace, quién financia, qué se lee. El científico sonríe, responde con frases neutras, como si estuviera describiendo un motor, no una investigación. Cuando el funcionario se va, el científico vuelve al microscopio y siente una náusea fría. La sensación de que su trabajo está en manos de alguien que no entiende nada, pero que decide todo. Y sin embargo, esa misma noche, el cultivo vuelve a crecer. La reacción vuelve a funcionar. El dato vuelve a sostenerse. Ahí está el pulso. Ahí está la energía. Porque los laboratorios españoles de la época franquista, sobre todo al principio, no son grandes catedrales de ciencia, son trincheras. Y en una trinchera, el humor negro también aparece. Se bromea con la falta de material, se bautiza un instrumento con un apodo ridículo para quitarle gravedad a la precariedad. Se celebra un resultado con una tortilla compartida, pequeña, casi simbólica. La ciencia, aquí, también es comunidad de resistencia cotidiana. Ahora escucha con atención, porque esta etapa necesita una pregunta que lo empuje hacia el siguiente tramo. La pregunta es simple: ¿cómo pasa un país de estos sótanos a soñar en grande? ¿Cómo salta España, en pocos años, de la autarquía y el miedo, a construir institutos técnicos que hablan de cohetes, de energía, de electrónica? La respuesta no es una sola, y no es bonita del todo. Es una mezcla de necesidad, oportunismo, geopolítica y un hambre de modernidad que ni la censura pudo matar. Pero antes de llegar ahí, hay un último giro en este arranque: el talento que se va, porque mientras unos sobreviven en sótanos, otros cruzan fronteras con una maleta ligera y una pena pesada, investigadores exiliados que, lejos de España, encuentran laboratorios reales, bibliotecas completas, colegas con los que discutir sin miedo. Algunos se convierten en gigantes, y España los mira desde lejos, como quien ve pasar un tren que no se detiene. Aquí el contraste duele, y es deliberado. Un país que expulsa cerebros y luego presume de futuro, un país que necesita ciencia, pero teme a la libertad que trae la ciencia, y sin embargo, incluso esa pérdida genera un efecto inesperado. Otro twist. El exilio se convierte en una antena, porque desde fuera esos científicos mantienen un hilo invisible. A veces envían ideas, a veces abren puertas a estudiantes,
A veces, simplemente, demuestran que un español puede estar en la primera línea mundial, y esa demostración, aunque sea incómoda para el régimen, actúa como gasolina en los jóvenes que se quedan. Si ellos pudieron, nosotros también, aunque sea con un microscopio viejo y ratones con pulgas. En la España de posguerra, la ciencia no avanza con aplausos, avanza con dientes apretados, y cuando por fin aparece un pequeño presupuesto, un aparato nuevo, un contacto con el exterior, la emoción no es elegante, es casi rabiosa, porque cada pequeño éxito tiene una sombra detrás, una lista en la pared, un sello, una puerta que se abre con ruido, un silencio obligatorio. Te prometí que esta historia del sótano se conectaría con algo más grande. Todavía no hemos salido del edificio, pero ya puedes sentir que algo se está cargando en el aire, como electricidad estática antes de una tormenta. En el próximo tramo, esa tormenta tendrá nombres concretos. Acuerdos internacionales, centros técnicos que nacen con ambición y con secretos, y una España que, de repente, descubre que la ciencia puede servir no solo para curar, sino para colocarse en el tablero del mundo, y ahí, justo ahí, la luciérnaga dentro del frasco empieza a golpear el vidrio. La luciérnaga golpea el vidrio, y de pronto, alguien desde fuera decide que ese brillo puede ser útil. Porque a finales de los 40 y principios de los 50, España descubre una verdad incómoda. No puedes tener un país moderno, con laboratorios medievales, puedes tener himnos, desfiles, discursos infinitos, pero no puedes fabricar antibióticos, ni arreglar cosechas, ni electrificar una industria entera con fe y órdenes. La materia no obedece consignas, la materia exige método, y el método exige ciencia. Entonces ocurre un cambio de temperatura, no un abrazo cálido, no una primavera democrática, no, es más bien una corriente de aire que se cuela por una rendija. La geopolítica mueve la persiana, el mundo se reorganiza, aparecen nuevos miedos, nuevas alianzas, y de repente España deja de ser solo el país aislado, y se convierte en una pieza que a otros les interesa colocar en el tablero. Y aquí viene el primer twist fuerte de esta parte. La modernización científica entra por la puerta de atrás, casi como contrabando político, no llega con una declaración de amor a la libertad académica, llega con maletines, acuerdos, visitas oficiales y una palabra que lo cambia todo. Utilidad. De pronto el laboratorio ya no es solo el sótano con ratones, el laboratorio empieza a sonar a infraestructura, a programa, a desarrollo, y eso es gasolina. Pero la gasolina huele y quema. Imagina una mañana de los 50. Un edificio nuevo, más limpio, con pasillos que todavía huelen a pintura. En la entrada hay una placa brillante. Adentro, un ingeniero ajusta un instrumento con una seriedad casi religiosa. Sueña con precisión, con medidas que no se discutan, con resultados que se puedan reproducir. Lo que no dice en voz alta es que a pocos kilómetros hay una cárcel donde el silencio también es preciso, y que el mismo Estado que financia su aparato puede arruinar su vida con un papel. Ese es el corazón contradictorio de la ciencia bajo Franco cuando empieza a crecer. El país quiere tecnología, pero no quiere preguntas. Quiere avances, pero no quiere voces. Quiere el fruto, pero no el árbol libre. Y aún así, el árbol empuja en forma de centros técnicos, empuja con siglas que suenan a ciencia ficción para quien viene de la posguerra. Institutos de aeronáutica, de energía, de investigación industrial. La palabra investigación se vuelve moneda. Ya no basta con rezar por lluvia. Hay que estudiar el clima, la hidráulica, el suelo, los materiales, la electricidad. Ya no basta con decir industria. Hay que diseñar procesos, formar técnicos, construir cadenas de producción. La tensión sube porque la historia se acelera. España entra en los años 50 como quien se pone una chaqueta que le queda grande. Todavía le cuelgan las mangas. Pobreza, censura, miedo, pero de pronto hay bolsillos nuevos, y en esos bolsillos aparece presupuesto. ¿Y qué hace un científico cuando por primera vez en años le ofrecen presupuesto? Lo mismo que harías tú si te hubieran tenido años con la boca seca y de golpe te ponen un vaso de agua delante. Lo agarra con ambas manos, empiezan a llegar equipos, o al menos piezas. Se abren puertas a intercambios, a formación, a traer técnicas de fuera. Los jóvenes que antes leían revistas extranjeras como si fueran pornografía prohibida, ahora sueñan con viajar, con aprender, con volver. Y ahí aparece el segundo twist.
Volver ya no significa necesariamente volver a un sótano. Puede significar volver a un instituto con aparatos reales, pero no te emociones demasiado, porque el precio de ese salto tiene letras pequeñas. Hay un tipo de escena que se repite, una presentación oficial, un político visita un centro, sonrisas, manos estrechadas, fotógrafos. En una sala impecable, alguien en bata explica un proyecto, habla de materiales, de motores, de radiación, de electrónica. El político asiente, como si entendiera, pero cuando llega el momento delicado, necesitamos colaboración abierta, publicaciones, acceso a bibliografía, libertad para discutir. La frase se queda en la garganta, se cambia por otra. Con su apoyo, excelentísimo, lograremos. La ciencia aprende un idioma doble, el idioma real, preciso, y el idioma ceremonial, seguro. Y mientras, por debajo del idioma ceremonial, crece lo serio, España empieza a construir una cultura de ingeniería aplicada. Aerodinámica, motores, metrología, telecomunicaciones, química industrial. No es un milagro instantáneo, es un músculo que se entrena, y ese músculo se entrena en un país donde aún se castiga la disidencia. Ahora, una imagen que te va a quedar grabada. Una balanza de precisión, una balanza tan sensible que un soplo cambia el resultado, un técnico cierra ventanas, apaga ventiladores, controla la humedad, un grano de polvo es un enemigo. Esa balanza es una metáfora perfecta de esta época. España busca precisión mientras vive en un ambiente donde cualquier corriente política puede arruinar el experimento, y en medio de ese equilibrio inestable aparece una palabra que electriza y asusta. Energía. En muchos países, energía es industria y futuro. Aquí, además, es poder, es independencia, es prestigio, es una puerta a una modernidad que no pide permiso. Se crean organismos, planes, grupos de investigación que miran a lo nuclear con mezcla de fascinación y nerviosismo. Los científicos, sobre todo físicos e ingenieros, viven un momento de vértigo. Están tocando el borde de una tecnología que convierte ecuaciones en política internacional. El laboratorio se convierte en un lugar donde un cálculo mal hecho no es solo un error, puede ser un problema de Estado. Y aquí llega el tercer twist. El secreto. La ciencia, que debería ser conversación abierta, entra en cajones cerrados, se clasifica, se restringe, se filtra. Hay trabajos que no se publican. Hay laboratorios donde no entra cualquiera. Hay proyectos donde el silencio ya no es solo miedo, es norma. Para algunos investigadores, esto suena a «por fin nos toman en serio». Para otros, suena a otra jaula, pero más brillante. La tensión narrativa sube porque el país entero también cambia de ritmo. Los años 50 desembocan en un punto de inflexión. El impulso desarrollista. Se empieza a hablar de productividad, de industria, de exportación, de modernización económica. No es solo ciencia, es un giro social. Más fábricas, más carreteras, más electricidad, más migración interna, más ciudades que se hinchan. Y cada vez que una ciudad crece, crece también la demanda de técnicos, de médicos, de ingenieros, de laboratorios que sostengan ese crecimiento. En paralelo, las universidades, aunque vigiladas, producen generaciones nuevas, y esas generaciones nuevas traen hambre de mundo. Empiezan a mirar hacia afuera con menos complejo, con más ambición. El científico español de mediados del siglo XX empieza a soñar con algo que antes era casi ridículo. Competir. ¿Pero competir con qué? Si todavía te falta bibliografía, si todavía te falta libertad, si todavía te falta dinero, entonces aparece un fenómeno que parece menor, pero es un motor. La transferencia de tecnología. España compra licencias, aprende procesos, monta industrias, y aquí surge un dilema moral que atraviesa esta parte como un cable pelado. ¿Es ciencia real o es copiar? ¿Es progreso o es dependencia? El relato se vuelve dinámico porque la respuesta es ambas cosas. Aprender de otros no es vergonzoso, es inteligente. Pero cuando se aprende bajo vigilancia, bajo propaganda, bajo un Estado que quiere resultados sin debate, el aprendizaje se vuelve extraño, muy eficiente en lo técnico, muy torpe en lo crítico. Y sin embargo, en esa mezcla se construyen cosas palpables. Automóviles, trenes, materiales, sistemas eléctricos, comunicaciones, se crean laboratorios de control de calidad, centros de ensayo, unidades de I+D, en empresas que empiezan a darse cuenta de que, sí, no innovan, se quedan atrás. Imagina una fábrica donde antes reinaba el martillo y el ojo,
De pronto aparece un laboratorio que mide resistencia de materiales, analiza aleaciones, controla tolerancias. Para un obrero, eso puede ser los señores de la bata. Para el país, es la diferencia entre fabricar chatarra o fabricar industria. Aquí el tono se vuelve enérgico, porque la ciencia sale a la calle sin pedir permiso. No sale con pancarta, sale con tornillos que encajan, con productos que funcionan, con máquinas que no se rompen al tercer día. Pero la historia no se vuelve luminosa del todo, porque cada avance tiene su sombra humana. Hay científicos que prosperan, sí. Hay quienes consiguen laboratorios y equipos, pero también hay quienes se quedan fuera por razones políticas, por sospecha, por haber tenido el apellido equivocado, el pasado equivocado, la amistad equivocada. Hay talentos perdidos que no salen en ninguna placa, y esa pérdida es como un agujero en el tejido. El país crece, pero con cicatrices internas, y entonces, cuando parece que el desarrollo va a ser una marcha triunfal, llega otro giro. El choque con la realidad económica. Finales de los 50, principios de los 60. España necesita ordenar su economía, estabilizar, abrirse, se ajusta el país como se ajusta una máquina vieja. Aprietas aquí, aflojas allá, y cruje todo el chasis, y en ese crujido la ciencia siente otra presión. Ahora no basta con investigar, hay que demostrar impacto, hay que justificar cada peseta, hay que producir resultados medibles, y eso tiene dos caras. La cara buena. Más orientación a proyectos reales, más colaboración con industria, más necesidad de formar técnicos de verdad. La ciencia aplicada se vuelve protagonista. El país necesita ingenieros, químicos industriales, especialistas en materiales, en telecomunicaciones, en medicina moderna. Se crean y fortalecen escuelas, se profesionalizan carreras, se moderniza instrumental. La cara mala. El investigador que quiere ciencia básica, el que quiere teoría pura, se siente como un violinista al que le piden que toque solo jingles comerciales, no porque la ciencia aplicada sea inferior, para nada, sino porque el ecosistema se desequilibra. Se prioriza lo inmediato, lo útil, lo que se puede exhibir, lo que se puede contar en un folleto. Aquí aparece una escena muy visual. Un laboratorio con dos pizarras, en una, ecuaciones, hipótesis, preguntas, en otra, una lista de objetivos con fechas. Entra un responsable y señala la lista, no las ecuaciones, y el científico entiende el mensaje sin que nadie lo diga. Menos poesía, más producto. ¿Y qué pasa cuando reduces demasiado la poesía científica? Que te vuelves bueno ensamblando y dependiente para inventar. Ese es uno de los conflictos más intensos de esta época, y funciona como motor dramático del segundo acto. España se moderniza, sí, pero la modernización no siempre trae libertad intelectual. Trae eficiencia, trae técnica, trae resultados, pero también puede traer un tipo de ciencia obediente, que pregunta lo que le dejan preguntar, y aquí viene un twist, que a muchos les sorprende cuando escuchan esta historia por primera vez. Algunos de los avances más importantes nacieron de gente que aprendió a moverse en el sistema sin pertenecerle del todo, investigadores que no eran rebeldes de póster, pero que desarrollaron una habilidad finísima. Decían sí en lo superficial para poder decir vamos en lo esencial. Presentaban proyectos con el lenguaje correcto, pero por dentro sembraban futuro. Formaban alumnos, creaban equipos, montaban talleres, fabricaban cultura científica. Muchos centros sobreviven gracias a esa diplomacia silenciosa, y esa diplomacia se vuelve más importante cuando España empieza a conectarse con redes internacionales de forma más consistente, porque conectarse con el exterior no es solo recibir equipos, es recibir estándares. Es aprender a publicar de otra manera, a medir de otra manera, a evaluar de otra manera. Y los estándares son una fuerza transformadora. A veces chocan con la burocracia, con el amiguismo, con la propaganda. De pronto, un artículo no vale porque lo aplaudan, sino porque lo revisen. Un experimento no vale porque lo firme un cargo, sino porque lo reproduzcan. Eso es dinamita cultural en un sistema jerárquico. Y aquí sube el suspenso. ¿Hasta dónde puede llegar esa dinamita antes de que alguien intente apagarla? Porque claro, la vigilancia no desaparece, la censura no se esfuma, la policía política no se vuelve transparente. En algunos ambientes el miedo sigue ahí, como un zumbido constante. Hay profesores que miden cada frase en clase, hay estudiantes que aprenden a callarse en el bar y a hablar solo en paseos largos, hay bibliotecas donde ciertos libros no están, y todos saben por qué.
Y aún así, la ciencia se infiltra en la sociedad de una forma que el régimen no controla del todo. La mentalidad técnica, cuando un país se acostumbra a que las cosas funcionen gracias a cálculos y no a slogans, algo cambia en el cerebro colectivo. La gente empieza a exigir resultados, no discursos. Empieza a creer en el "a ver, demuéstralo", y ese "demuéstralo" es contagioso. Ahora te llevo a una escena que parece pequeña, pero es un símbolo enorme. Un estudiante en los años 60, tocando por primera vez un ordenador primitivo, una máquina grande, ruidosa, casi monstruosa. No es el portátil que imaginas, es un armario con luces. El estudiante perfora tarjetas, comete errores, repite, y cuando por fin la máquina devuelve un resultado, siente un escalofrío. El futuro está aquí, no es propaganda, es una cosa que calcula, ese escalofrío es una droga, y España empieza a engancharse a esa droga llamada modernidad, pero la historia todavía tiene un punto oscuro que no podemos esquivar si queremos ser honestos, y si queremos que el final tenga fuerza. La modernización convive con desigualdad, con silencios obligatorios, con víctimas invisibles. Hay obras públicas, hay infraestructuras, hay crecimiento, y hay gente que paga el precio social. No hace falta convertir esto en un catálogo de horror, pero sí mirarlo de frente. El mismo Estado que impulsa institutos y laboratorios sostiene un sistema donde la disidencia puede costar la carrera, la libertad, la vida cotidiana, y eso deja una marca en la ciencia. Autocensura, carreras truncadas, miedo a ciertas preguntas, temas enteros que se vuelven tabú. La ciencia progresa, pero a veces como un atleta corriendo con una piedra en el zapato, y aún así, llegamos a un momento que parece una contradicción explosiva. En los años 60, España empieza a sonar a milagro económico, a turismo, a fábricas, a carreteras, a ciudades que vibran, y en ese ruido los laboratorios españoles se vuelven más visibles, más profesionales, más ambiciosos, se crean equipos de investigación más estables, se intensifican colaboraciones con industria, la medicina se moderniza en diagnóstico y terapias, la biología y la química se conectan con nuevas técnicas, la ingeniería se especializa, la aeronáutica y la energía atraen talento, la luciérnaga ya no está quieta, ahora golpea el frasco con fuerza, pero el frasco sigue siendo frasco, y ahí está el gancho hacia lo que viene. Cuando creces dentro de un frasco, llega un punto en que el vidrio se te queda pequeño, te cortas, o lo rompes, o te rompen a ti. La pregunta que nos deja esta parte, clavada como una astilla: si España ya tiene centros, técnica, industria, jóvenes formados, ¿por qué tantos investigadores siguen sintiendo que viven con el freno echado? ¿Qué ocurre cuando una comunidad científica que ha aprendido a ser útil quiere además ser libre? Porque el tercer acto de esta historia no va solo de laboratorios, va de una tensión casi biológica, una ciencia que madura y una política que envejece. Y cuando algo madura dentro de un sistema que no se abre, la presión se acumula, y entonces, a finales de los 60 y entrando en los 70, esa presión empieza a encontrar grietas. Nuevos movimientos estudiantiles, debates internos, conflictos en universidades, cambios culturales que vienen de fuera como mareas. La ciencia ya no es solo técnica, empieza a convertirse en identidad, y una identidad científica no soporta bien la mordaza. La luciérnaga ya aprendió algo peligroso, que puede iluminar de verdad, y entonces el vidrio empieza a vibrar, no porque alguien lo golpee desde fuera, sino porque por dentro ya no cabe el aire. A finales de los 60, España tiene más carreteras, más fábricas, más turismo, más ruido, pero en los pasillos de las universidades y en los laboratorios ocurre algo más silencioso y por eso mismo más peligroso. La gente joven aprende a pensar en voz alta, aunque sea susurrando. En un país donde lo correcto se repetía como un catecismo, aparece una generación que ya no se conforma con memorizar, quiere discutir, quiere contrastar, quiere ver datos y no solo frases. Y la ciencia de verdad, es una máquina de fabricar discusiones. Imagínate una escena, un aula grande, paredes gastadas, tiza que deja polvo como harina. El profesor habla de termodinámica o de fisiología, y en la primera fila un estudiante toma apuntes, pero no apuntes de dictado, apunta dudas. En el margen escribe: ¿por qué? ¿Qué pasa si esto se comprobó? Y cuando suena el timbre, ese estudiante no se va a casa, baja 2 pisos, cruza un pasillo, entra a un laboratorio donde el aire huele a acetona y café recalentado.
Allí hay un grupo pequeño, demasiado pequeño para lo que sueñan, y sin embargo se miran con la electricidad en los ojos. Sienten que están tocando el futuro con las manos. El país, por fuera, presume de modernización. Por dentro, la modernización tiene nervios, porque cuanto más técnica se vuelve una sociedad, más ridículo suena pedir obediencia ciega. Y eso, para un régimen envejecido, es veneno lento. Aquí sube la tensión de verdad. Ya no hablamos solo de equipos y presupuestos. Hablamos de una pelea por el aire, por el derecho a respirar intelectualmente. En esos años, muchas universidades se convierten en un escenario extraño. Por la mañana, clases, prácticas, exámenes. Por la tarde, asambleas, murmullos, papeles doblados, carteles que aparecen de noche como hongos, y en medio de todo, laboratorios que funcionan como refugios. Lugares donde se puede hablar de bacterias y, sin querer, aprender a hablar de libertad. La ciencia se vuelve una excusa perfecta para entrenar un músculo subversivo. El criterio. Y aquí llega un twist que no siempre se cuenta. La censura no solo cortaba ideas políticas, también deformaba el ecosistema científico, no necesariamente prohibiendo ecuaciones, sino imponiendo climas. Hay temas que se vuelven incómodos por su cercanía con debates filosóficos, morales o sociales. Hay palabras que se evitan, hay discusiones que se aplazan, y cuando aplazas lo suficiente, la ciencia se vuelve coja. Camina, sí, pero con una pierna atada. Aún así, la década trae una expansión real de capacidades, crecen áreas que exigen precisión, y con la precisión llega una mentalidad que no se lleva bien con el porque sí. La medicina, por ejemplo, entra en una fase de transformación que, vista desde hoy, parece una película acelerada. Nuevos diagnósticos, mejor anestesia, cirugías más complejas, hospitales que intentan ponerse a la altura de una población urbana que explota. La biología empieza a mirar con más detalle al interior de la célula. La química se conecta con la industria de forma más sofisticada. La electrónica se vuelve una fiebre. Radios, comunicaciones, instrumentación, automatización, y en esa fiebre aparece un monstruo fascinante. La computación. No imagines ordenadores personales, imagina salas donde las máquinas ocupan paredes enteras y hacen un ruido como de respiración mecánica. Imagina rollos de papel, tarjetas perforadas, luces parpadeando como si el aparato estuviera pensando con pestañeos, y ahora imagina el efecto psicológico en un joven científico español. Por primera vez, el país tiene una herramienta que no pide ideología. La máquina no se emociona con discursos. Si el cálculo está mal, te lo escupe a la cara. Si está bien, funciona. Punto. Ese punto es adictivo. Los laboratorios se llenan de pequeños rituales técnicos. Calibrar, depurar, repetir. Hay un placer casi físico en hacer que algo sea exacto. Y cuanto más exacta es tu vida laboral, más te duele lo arbitrario de tu vida pública. La historia se vuelve aún más intensa cuando entiendes que, en los 70 tempranos, España ya no es una isla mental. Entra música de fuera, películas, turistas, revistas, ideas. Incluso cuando se intenta filtrar, algo siempre se cuela. Y lo que se cuela no es solo moda, es comparación. La comparación es dinamita porque hace una pregunta sencilla. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí se tarda tanto en conseguir un reactivo? ¿Por qué aquí una biblioteca no tiene lo último? ¿Por qué aquí una carrera científica depende de amistades y silencios? ¿Por qué aquí hay temas que se susurran? Y entonces aparece otro twist. La ciencia española empieza a vivir una fuga y al mismo tiempo una siembra. Fuga porque muchos jóvenes brillantes sueñan con irse, no por traición, sino por hambre de laboratorio real. Se van a aprender técnicas, a respirar aire académico sin filtro, a publicar, a competir sin pedir permiso. Algunos vuelven, otros no, y cada persona que no vuelve es un agujero, un hueco que duele, porque la ciencia se construye con continuidad, pero también siembra, porque los que vuelven y los que se quedan traen algo contagioso. Estándares, maneras de organizar un grupo, de discutir resultados, de exigir metodología, y eso transforma laboratorios enteros como un virus benigno. Imagínate el choque cultural dentro de un instituto. Un investigador joven regresa con ideas de trabajo en equipo, seminarios semanales, crítica abierta, propone que los estudiantes presenten datos y los demás los cuestionen. En un ambiente jerárquico, eso suena casi insolente. Hay un silencio incómodo. Un jefe mayor frunce el ceño, pero la propuesta tiene un poder secreto. Mejora los resultados.
Y cuando mejora resultados, se vuelve difícil de aplastar sin quedar como enemigo del progreso. Ese es el juego. La ciencia mete cambios sociales disfrazados de eficiencia. En paralelo, la industria empieza a pedir otra cosa. Ya no solo quiere manos, quiere cerebros. Necesita control de calidad serio, desarrollo de materiales, optimización de procesos, investigación aplicada, que no sea solo copiar. Se forman equipos en empresas, se crean relaciones entre universidad e industria, a veces torpes, a veces brillantes, casi siempre tensas, porque la universidad quiere publicar, la empresa quiere secreto, la universidad quiere tiempo, la empresa quiere plazos, y en medio de ese tira y afloja, el científico aprende a ser traductor, hablar idioma laboratorio y hablar idioma fábrica. El ritmo se acelera y aparecen imágenes más contundentes. Un ensayo de fatiga donde una pieza metálica se dobla hasta quebrarse. Una cámara climática donde se simula humedad y calor para ver si un material aguanta. Una sala de microbiología donde el olor a agar se mezcla con el de desinfectante. Un quirófano donde un monitor cardíaco marca un latido como un tambor de guerra. Un aula donde un estudiante guarda panfletos debajo del libro de estadística. Esa mezcla de ciencia y clandestinidad le da a la época una energía rara, euforia y miedo. Ahora, el punto más incómodo, el que provoca esa sensación de repulsión que pedías al inicio. La ciencia no flota en el vacío moral. En un régimen autoritario hay zonas grises que huelen mal. Hay áreas donde la frontera entre investigación, control social y propaganda puede volverse turbia. No hace falta inventar monstruos. Basta con entender que cuando el poder quiere orden, la tentación de usar la técnica para vigilar o clasificar siempre está ahí. Y algunos científicos lo rechazan. Otros miran hacia otro lado, otros lo abrazan como carrera. Ese es un golpe al estómago. La misma inteligencia que cura puede servir para obedecer. Y sin embargo, incluso en ese terreno, la ciencia produce anticuerpos, porque el método científico, aunque lo intentes domesticar, tiene una costumbre molesta. Exige verdad replicable, y esa exigencia va erosionando la cultura del porque lo digo yo. En los 70, además, aparece una nueva tensión dramática. El régimen se hace viejo, y cuando un poder se envejece, se vuelve impredecible. A veces afloja, a veces aprieta, y esa oscilación es un tormento para los laboratorios. Un año puedes conseguir financiación. Al siguiente, te la recortan. Un proyecto puede ser celebrado, luego sospechoso. Una universidad puede tolerar cierta discusión, luego castigarla. La incertidumbre política se convierte en incertidumbre científica, y la incertidumbre científica es cara. Retrasa, quema talento, rompe continuidad, pero esa misma incertidumbre crea una especie de valentía práctica. Mucha gente decide que, si el futuro es inestable, hay que construir más fuerte. Nacen grupos que se vuelven familias científicas, con líderes que forman discípulos y discípulos que forman a otros. Se hacen seminarios casi clandestinos, se organizan congresos dentro de lo posible, se crean revistas o espacios de publicación que intentan aumentar la visibilidad, se pelea por conseguir aparatos, por mantenerlos, por repararlos cuando nadie puede mandar una pieza de repuesto, y aquí llega un twist visual que engancha mucho en pantalla. El mecánico del laboratorio. En muchos centros, el héroe silencioso no era solo el investigador con doctorado, era el técnico que sabía soldar, tornear, adaptar, el que convertía un equipo roto en un equipo funcional, el que fabricaba una pieza imposible porque no había recambio. Ese técnico, con manos de grasa y mirada precisa, es el símbolo de una ciencia española que aprendió a sobrevivir fabricando soluciones con lo que hubiera. Si quieres que la audiencia lo sienta, imagina esto. Un aparato crucial se rompe en mitad de un experimento que lleva meses. No hay presupuesto para otro. No hay proveedor rápido. El investigador se queda pálido. El técnico lo mira, suspira, se arremanga, abre el panel, huele el cable quemado y dice una frase que suena como promesa. Dame 2 días. 2 días que se convierten en 2 noches y al final el aparato vuelve a encenderse. No es magia, es oficio. Y ese oficio salva ciencia. Mientras tanto, la presión social crece, y esto importa porque cambia el tono de los laboratorios. Ya no son solo lugares de trabajo, son espacios donde la gente se mira y sabe que algo va a ocurrir. Hay conversaciones más directas, hay más discusión sobre cómo se organiza la universidad, hay demandas de evaluación más justa, de mérito real,
de menos arbitrariedad, y aunque no se diga en voz alta, hay una expectativa que flota sobre todo. Esto no puede durar para siempre. Esa frase, no puede durar para siempre, se vuelve el metrónomo del final de esta parte. Y entonces, como en una película donde el protagonista oye pasos en el pasillo, aparecen señales claras de que el sistema está fatigado, conflictos internos, cambios de ministros, tensiones en la calle, huelgas, protestas, control y a la vez filtraciones. En la ciencia eso se traduce en algo tangible. Algunos proyectos se congelan por burocracia, otros se aceleran por urgencia. Algunos investigadores son presionados, otros encuentran oportunidades. La comunidad científica vive en un estado emocional extraño, esperanza contenida y miedo aprendido. Y justo cuando la historia parece ir hacia una liberación lineal, aparece otro twist, el más cruel. La modernización no garantiza dignidad. Puedes tener equipos más modernos y seguir teniendo carreras rotas por motivos ajenos al laboratorio. Puedes tener industria creciendo y seguir teniendo bibliotecas incompletas. Puedes tener congresos y seguir teniendo autocensura. La ciencia, para volverse plena, necesita algo más que máquinas. Necesita un ecosistema abierto. Esa idea, ecosistema abierto, empieza a volverse obsesión en muchos grupos, porque ya no basta con sobrevivir, ya no basta con ser útil. Quieren pertenecer al mundo científico sin pedir permiso, sin disfraz, sin doble idioma, y aquí te dejo una imagen final para arrastrarte hacia la siguiente parte. Una puerta metálica, pesada, con un cartel de prohibido el paso, detrás un laboratorio con luz blanca, delante un pasillo con sombra. Un joven investigador se queda quieto un segundo. Con una carpeta en la mano, mira la puerta, mira el pasillo, y entiende que su vida profesional y su vida moral están a punto de chocar. Porque si el frasco se rompe, no solo sale la luciérnaga, sale todo el aire. Y el aire, cuando entra de golpe después de años de encierro, puede ser embriagador, y también puede ser brutal. La pregunta que abre el precipicio del siguiente tramo es esta. ¿Qué ocurre con una ciencia que ha crecido bajo vigilancia cuando, de pronto, el país cambia de piel? ¿Se vuelve libre de inmediato? ¿O descubre que la libertad también exige reconstrucción, reglas nuevas, heridas antiguas y una carrera desesperada por ponerse al día? Estamos a un paso del momento en que el vidrio deja de ser metáfora. La puerta metálica que veíamos al final no se abre con una llave normal, se abre con un sonido. Un clic que no viene del candado, sino del país. Porque llega un momento, principios de los 70, en que España ya no se siente como una habitación cerrada, sino como un edificio entero que cruje por dentro. No es un crujido elegante. Es el crujido de tuberías viejas, de paredes agrietadas, de gente cansada de hablar en voz baja, y en ese edificio la ciencia está en un lugar extraño. Por primera vez en décadas hay equipos, hay grupos, hay talento joven, pero también hay una sensación asfixiante de hemos llegado hasta aquí con el freno puesto. En un laboratorio de materiales, un investigador golpea con el nudillo una probeta metálica como si fuera una campana. El sonido le dice si el tratamiento térmico salió bien. En una sala de biología, una centrífuga vibra como un avión a punto de despegar. En un hospital, un monitor marca latidos que parecen golpes en la puerta. La España científica está llena de ruidos nuevos, ruidos de modernidad, ruidos que no combinan bien con el silencio político, y entonces llega el golpe externo, frío, como un cubo de agua. La crisis. El mundo se encarece. La energía se vuelve angustia. La palabra petróleo se convierte en un fantasma con cuchillo. De pronto, muchos proyectos que parecían imparables se topan con presupuestos tensos, importaciones difíciles, planes que se recalculan, y aquí sucede un twist que parece cruel, pero es narrativamente perfecto. Justo cuando la ciencia necesita acelerar, el país siente que le faltan combustible y estabilidad. Sin embargo, esa misma crisis empuja algo decisivo. Obliga a elegir, a priorizar, a preguntarse ¿qué vamos a hacer bien de verdad? Y en esa pregunta, algunos laboratorios españoles se vuelven más audaces, más estratégicos, casi más insolentes. Buscan soluciones locales, desarrollan capacidades internas, aprenden a reparar y a diseñar, no solo a comprar. La energía no es solo un tema técnico, es un motor emocional. En los centros de investigación se habla de eficiencia, de redes eléctricas, de materiales, de procesos industriales más limpios y más baratos.
Se sueña con independencia tecnológica, se sueña con no estar siempre detrás, y eso, en un país que ya palpita con cambios culturales, es gasolina mental. Pero el régimen envejece como un metal fatigado. Por fuera parece sólido, por dentro acumula microfracturas. En la universidad, las protestas son más frecuentes, más organizadas. En los pasillos, los rumores corren con la velocidad de un electrón. Que si sanciones, que si expulsiones, que si detenciones, que si cierres. Y a la vez, en los laboratorios, la vida sigue. Experimentos, datos, tesis, seminarios. Esa convivencia es lo más cinematográfico y lo más extraño. Un país donde una persona puede estar midiendo con precisión micrométrica por la mañana y mirando por encima del hombro por la tarde, y ahora vuelve el olor del sótano del comienzo. Vuelve, pero transformado. Aquel científico de 1941, o alguien como él, porque esta historia pertenece a muchos rostros, ya no trabaja entre ratones con pulgas y formol barato. Ha envejecido, tiene canas, sus manos tiemblan un poco cuando sostiene un portaobjetos, pero su mirada está más afilada que nunca, porque ha visto dos Españas. La España del hambre y la España del crecimiento. La España de la lista en la pared y la España del aparato nuevo. Un día entra en su laboratorio un estudiante brillante, tiene una energía casi insolente, de esos que hacen demasiadas preguntas y no entienden por qué molesta. El veterano lo observa, y en un gesto que parece pequeño, pero es un puente histórico, le dice algo así. Haz tus preguntas aquí, pero hazlas bien, con datos. Eso es un traspaso de antorcha, no es un discurso político, es algo más peligroso, una herencia de método, porque el método enseña a desconfiar de la autoridad sin necesidad de gritar. El tercer acto real de esta historia llega cuando el país cambia de piel, y el cambio no es un botón que se pulsa, es una sacudida. Llega 1975, el calendario parece una máquina que por fin se decide a avanzar, el nombre que durante décadas había sido techo, sombra, muro, desaparece. La dictadura termina con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, y España entra en una transición que no es un camino recto, sino un puente colgante. Se mueve, cruje, da vértigo. En los laboratorios pasa algo que solo entiendes si has vivido años con respiración contenida. La gente respira demasiado rápido, es como cuando sales de un sótano y te da el sol de golpe. La luz no solo ilumina, también duele. De pronto hay palabras que se pueden decir más alto, hay libros que vuelven a circular, hay contactos internacionales que ya no parecen pecado, hay científicos que regresan, literalmente o simbólicamente. Algunos vuelven al país, otros vuelven a sentirse parte de él, se reactivan redes, se escriben cartas sin tanto miedo, se organizan congresos con menos rigidez, se habla de reforma universitaria, de meritocracia, de evaluación, de modernización profunda, y aquí viene el twist más importante de toda la narración, el que cambia el tono del final. La libertad no arregla, por sí sola, los daños acumulados, porque en cuanto el aire entra, se ve el polvo, se ven las carencias reales, laboratorios atrasados en algunas áreas, burocracias enquistadas, falta de inversión sostenida, estructuras jerárquicas que sobrevivieron a los cambios políticos, diferencias enormes entre centros punteros y centros que apenas tienen material. Se ve también algo humano. Generaciones que aprendieron a callar tardan en aprender a debatir sin miedo. Hay científicos brillantes que nunca publicaron lo que podían. Hay líneas de investigación que se cortaron. Hay equipos que se deshicieron por exilio, cárcel, silencio o simple desgaste. En otras palabras, el país abre las ventanas y descubre que necesita reconstruir la casa desde dentro. Pero esa reconstrucción tiene una energía que antes era imposible, y aquí es donde el tono se vuelve luminoso sin caer en ingenuidad. Porque la ciencia española, que había sido luciérnaga, ahora tiene oportunidad de ser lámpara, no de la noche a la mañana, pero sí de manera irreversible. Los años finales de los 70 son una carrera contra el tiempo, una carrera de actualización, de ponerse al día con técnicas, bibliografía, estándares de publicación, evaluación por pares, se forman nuevos grupos, se reorganizan instituciones, se repiensan planes de estudio, se multiplican las colaboraciones con Europa y con el mundo. La universidad se convierte en un campo de batalla intelectual. Duro, caótico, apasionante, y en ese caos aparecen escenas que son puro cine. Un laboratorio que por fin recibe un equipo moderno y el primer día se estropea,
por una instalación eléctrica deficiente. El equipo entero termina levantando baldosas, arreglando cables, sudando, riendo con rabia, como si estuvieran domando un animal, un investigador que vuelve de fuera con una metodología nueva y se encuentra con un jefe que le dice, aquí siempre se hizo así. El lindo sin investigador sonríe, no discute, y demuestra con resultados que así puede ser mejor. Los datos se convierten en argumento. Un técnico veterano, el mismo que soldaba piezas imposibles, enseñando a una nueva generación a no depender de milagros. Si no sabes mantener el aparato no es tuyo. Esa frase, tan simple, es una filosofía de soberanía científica. Un estudiante que antes escondía panfletos bajo el libro de estadística, ahora presenta su primer póster científico en un congreso internacional, se le traba el inglés, se le seca la boca, pero alguien le hace una pregunta técnica y él responde con seguridad. Y en ese momento, España no es una idea, es un dato bien defendido. Ahora, volvamos al hilo del sótano inicial para cerrarlo con un golpe emocional. ¿Recuerdas la lista de depuración en la pared? ¿El sello? ¿El miedo? Esa lista era un recordatorio de que el poder podía borrar una carrera con tinta. Pues bien, en los años posteriores, la ciencia española aprende una lección que no se escribe en manuales de química. Para que un país sea grande en ciencia, no basta con comprar máquinas. Hay que impedir que el miedo sea el laboratorio principal. Y eso no es poesía, es logística, porque el miedo reduce la colaboración, frena la creatividad, empuja al exilio, corta líneas de investigación, castiga el error honesto, premia el conformismo. El miedo es el peor reactivo, lo contamina todo. Entonces el final de esta historia no es España ganó, no es una bandera clavada en la cima, el final es más real, más humano y por eso más potente. España cambia de ritmo, cambia de idioma. Pasa de la ciencia como supervivencia a la ciencia como proyecto de futuro. Y aquí llega el último twist, el que deja un regusto contradictorio, satisfacción e incomodidad al mismo tiempo. Muchos de los avances que permitieron despegar después nacieron dentro del frasco, nacieron en el sótano, en la precariedad, en la obsesión por la utilidad, en la ingeniería de la escasez, en la diplomacia silenciosa de los que querían formar alumnos sin caer en la trituradora política. Nacieron también, y esto es difícil de tragar, gracias a que el régimen necesitaba tecnología para sostenerse, para industrializarse, para ser aceptado. Esa necesidad alimentó centros, equipos, infraestructura. Es repulsivo pensarlo, ¿verdad? Que una dictadura pueda servir de incubadora accidental para capacidades técnicas. Pero aquí está la diferencia crucial que salva la historia de convertirse en cinismo. La ciencia no pertenece al régimen, aunque el régimen intente usarla. La ciencia pertenece a la gente que la practica, a sus alumnos, a los pacientes que se curan, a las cosechas que mejoran, a las máquinas que funcionan, a la sociedad que aprende a exigir evidencia. Por eso, cuando el frasco se rompe, la luz no desaparece, la luz se expande, y la expansión no es limpia. Hay conflictos, reformas, frustraciones, carreras que se reordenan, instituciones que se reestructuran, pero el movimiento ya no se detiene igual. La luciérnaga ya sabe volar. Si quisieras resumir en una imagen final, sería esta. Un laboratorio moderno, ya casi entrando en los 80, con luces fluorescentes, con equipos alineados, con una pizarra llena de fórmulas, y en una esquina una caja vieja de madera usada como estante improvisado. Alguien, quizá por nostalgia o por costumbre, la conserva, no porque sea bonita, sino porque recuerda de dónde vienen. Y cuando un joven pregunta, ¿por qué guardan esa caja?, un veterano responde algo que encaja como cierre perfecto. Porque aquí aprendimos a hacer ciencia cuando parecía imposible. Y si lo olvidamos, volveremos a creernos invencibles. O volveremos a aceptar el miedo. Ninguna de las dos cosas es buena. Ese es el punto donde el título cobra sentido completo. Pequeños éxitos, no porque fueran insignificantes, sino porque eran chispas en un país enorme. Gran país, no como propaganda, sino como potencial humano. España no salió del franquismo con una ciencia perfecta, salió con cicatrices, con deudas, con huecos, pero también con algo valiosísimo. Una tradición de ingenio, una generación formada, a golpes de escasez, y un deseo feroz de ponerse al día cuando por fin el aire entró. Y ahora, si vuelves al sótano del inicio,
ese olor a formol y miedo se transforma en otra cosa. Sigue siendo desagradable recordarlo porque fue real, pero también te deja una satisfacción rara. La certeza de que, incluso en condiciones oscuras, hubo gente que eligió construir no para el poder, no para la placa, para el futuro, para que, algún día, una pregunta pudiera formularse sin mirar las escaleras.